El día de hoy, y después de 2 semanas de no tener podcast, vamos a hablar de una diferencia importante entre 3 términos que solemos confundir mucho: la estrategia, la táctica y la ejecución. Bienvenidos. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos, y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua, y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua, orgulloso miembro del colectivo SNETA MX, y por lo tanto, al capítulo de hoy. Ok, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, dependiendo de donde sea que estén, o incluso por leernos. De hecho, hay mucha gente que más que escuchar incluso los podcasts, ha hecho comentarios en los blogs y en lo que estamos en lo que estamos publicando. Recuerden que todo este material, todo eso está en esnetamx.com. Y todo esto, bueno, cada uno de los capítulos tienen un resumen que se publica directamente en la página y ahí pueden revisar básicamente las notas generales. Obviamente no tiene tanto contenido y tanto, pues tal vez a veces contexto como lo ofrecemos ya directamente en el podcast o en el video, pero es una buena forma de tener una idea general de lo que se habló y también una idea general del tema del que estamos hablando. Normalmente los puntos particulares siempre los publicamos ahí, incluso en la descripción del podcast, si ustedes lo ven en iTunes o en Spotify. Todos tienen descripción y ahí también viene esa pequeña explicación, lo cual a veces ayuda solamente para entender un poquito mejor el tema e incluso como resumen. Entonces, si les sirve, bienvenido. Esa es parte de lo que hacemos. Entonces, en el blog, en esnetamx.com, tienen todos los artículos, tienen todos los links bueno, de hecho tienen todos los audios y tienen el link hacia el video, hacia Spotify y hacia iTunes, dependiendo de lo que a ustedes les gusten. Y también, estamos en redes sociales, esneta.mx en Instagram y MXSNETA en Facebook, en lo cual vamos publicando también de manera periódica las comunicaciones o lo que sea que vayamos a hablar, algunos tips adicionales de los temas, etc. Entonces, esas últimas 2 semanas, la verdad es que estuve muy ausente de todo esto. Primero, hace 2 semanas fue mi cumpleaños, entonces decidí tomarme el fin de semana de descanso. Y la semana pasada, sinceramente, estaba muy cansado. Muy, muy cansado. Entonces, también es importante a veces darnos ese descanso cuando es posible. Entonces, decidí también no hacer nada ese fin de semana y relajarme y empezar una semana, la semana pasada con todo. Afortunadamente así ha sido. Sigo muy cansado, sinceramente, pero ya es tiempo de empezar. Me gusta mucho hacer esto y creo que es un buen momento para hacerlo. Y el día de hoy vamos a hablar, como ya lo vimos en el intro, de la parte de estrategia o la diferencia entre estrategia y táctica. Estos 2 puntos se confunden muchísimo y es algo de lo que a veces cuando nos piden que demos que definamos una estrategia o que tengamos que definirla, terminamos definiendo la táctica. Y eso es algo de verdad muy común, muy, muy común. Hace mucho tiempo tenía una compañera de trabajo en el cual sufría mucho porque su jefa le pedía que definiera estrategia y ella terminaba definiendo la táctica. Y eso es de verdad es súper común. Les pasa y nos pasa a muchos porque a veces es difícil de entender y comprender y también de cuándo aplicar cada uno individualmente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, sí, de la estrategia, vamos a hablar de cómo definirla, vamos a hablar de la táctica, cómo definirla y en qué momentos, y también hablando ya de la ejecución o de la ejecución de las actividades. Porque no pueden existir esos 3 elementos por separado. Tienen que estar en conjunto, pero tenemos que saber diferenciar cuál es uno y cuál es otro. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a hablar el día de hoy y en lo que nos vamos a desarrollar. Primero que nada, la estrategia. La estrategia básicamente es, bueno, luego se puede definir como un arte y esa es una definición que me llamó mucho la atención, que estaba leyendo hace poco. Y dice literal, arte de proyectar y dirigir las operaciones. No sé si realmente sea un arte. Creo que tiene que ver mucho con la habilidad de las personas que definen la estrategia o de la persona que define la estrategia. Y puede ser considerado un arte porque es algo
que se vuelve como un sello. Cada quien tiene su propia estrategia, aunque se parezca una y otra. La verdad es que normalmente son diferentes. Entonces, o tienen como puntos particulares y la estrategia va muy alineada con lo que tú o con lo que ese equipo de personas tienen como valores y como misión y como visión. De hecho, la estrategia es el punto más alto de planeación, voy a llamarlo así, de un proyecto o de pues sí, de una empresa, de un negocio. La estrategia es lo que te guía, es lo que define qué vas a hacer en un X periodo. Eso es lo que es la estrategia. Básicamente es un plan general para lograr los objetivos, pero hablamos de largo plazo y normalmente hablamos en condiciones de incertidumbre. La estrategia se define porque no sabemos qué es lo que se va a hacer o qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia a seguir ahora que todo el mundo estamos en el COVID? En la parte de siendo afectados por el virus de una u otra manera. ¿Cuál es la estrategia a seguir para nuestro negocio, nuestra empresa, para nuestra familia? Esa estrategia se está generando basada en un tema de incertidumbre. Ahora, oye, es que a mí me está yendo muy bien en mi negocio, la verdad es que está increíble y no estoy haciendo ninguna estrategia. Es válido. Eventualmente vas a tener que hacer una estrategia porque algo va a pasar o porque quieres cambiar ya, en vez de estar ganando $10 al día, ahora lo que quieres ganar es 200. Ok, necesitas una estrategia y esa es la incertidumbre que vives. ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Entonces, no hablamos de que tengamos que estar en crisis para generar automáticamente, pero sí hablamos de que estamos pensando en un cambio, en algo desconocido o algo que no sabemos cómo se maneja para poder atacarlo. Entonces, la estrategia es ese plan que vamos a generar, pero empieza con el qué. La estrategia resuelve una sola duda. ¿Qué vamos a hacer? No habla del cómo. El cómo es un poco más a detalle y se va a relacionar más a la parte de la táctica. La estrategia resuelve el qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a enfocar? ¿O cuál es el objetivo que estamos buscando? Esa respuesta general es donde empieza la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Por ejemplo, el problema que tenemos ahorita es que no tenemos desconocimiento de cómo puede impactar esto en nuestro negocio, cómo puede impactar la parte del COVID. Y nosotros vendemos paletas. Vendemos paletas, tenemos 2 carritos y eso, pues, oye, ¿qué vamos a hacer? Ok, el qué tiene que ser, pues tengo que seguir sacando tal vez para mis gastos y los de mi familia. Pero eso no quiere decir que voy a seguir ganando lo que tal vez ganaba antes. Ya no voy a vender tantas como antes. Entonces tengo que ser muy realista. ¿Qué es lo que voy a vender? ¿O a qué es lo que me voy a enfocar? Me voy a enfocar en sacar y tener lo mínimo indispensable para poder seguir viviendo decente o sobreviviendo, dependiendo qué es lo que va a ser el objetivo. Mi estrategia va a ser enfocada a que el qué va a ser, voy a vender lo suficiente para poder mantener mi negocio. Se acabó. Eso es una predefinición de la estrategia. Ahora, ¿cuáles son los elementos clave para poder llegar o para poder cumplir esa estrategia? Entonces tenemos que bajarnos un pequeño nivel dentro de la misma estrategia. El plan. ¿Qué voy a hacer en un aspecto muy general para poder trabajar en eso? Tal vez lo primero que tengo que hacer es entender cuál es la situación y cómo me afecta. Tengo que establecer un seguimiento, tengo que establecer una forma de entender cómo esas situaciones en constante cambio por el tema del COVID me afectan. Entonces tengo que establecer algo que me ayude a entender eso. Entonces, la primera línea de la estrategia relacionada que tengo que tener en este periodo de, no sé, el siguiente año, tengo que entender cómo me afecta el COVID y tengo que establecer un conocimiento específico o estratégico sobre cómo afecta el COVID en mi negocio de paletas. Y ese va a ser mi primer bullet aquí. Perfecto. Vamos a asumir que ya sé cómo me impacta. Vamos a asumir que ya sé. Entonces, lo segundo, tengo que tal vez ejercer cambios. Y tengo que ejercer cambios estratégicos en cuanto, por ejemplo, yo tenía antes 2 paleteros y yo hacía las paletas. Ahora los 2 paleteros ya no trabajan conmigo porque ya no tienen chance de salir a la calle. Entonces, ¿qué hago? Tengo que establecer mi estrategia o tengo que establecer entonces cuál es mi operación y cómo se va a mantener esa operación. Es decir, ¿cuántas personas voy a necesitar? ¿Necesito muchas personas? ¿Solo una? ¿Puedo pagar muchas personas? O tal vez solamente necesito y cambiar completamente mi modelo a que ahora sea un desarrollo en línea, por ejemplo, ¿no? Que sucedió mucho en estos tiempos. Ok, ahora tengo que aprender a vender paletas, no de manera presencial, porque ya no puedo ir afuera de las escuelas a venderlas o afuera de los parques. Ahora tengo que aprender
a cómo hacerle llegar las paletas a la gente que está metida o que quiero que sea mi cliente para que me compre. Entonces, ok, tengo que entender esos nuevos canales, tengo que entender cómo cambiar la operación. Entonces, la estrategia va a ser, voy a cambiar, y tal vez, pero ¿sabes qué? Voy a mantener un carrito porque pues, puede ser que la gente me siga comprando, que sea con cubrebocas. Entonces, la estrategia va a ser, voy a cambiar de dos carritos que yo tenía en físico, a que ahora voy a tener solamente la mitad de un carrito lleno en una posición estratégica o en una posición donde sé que la gente pasa y que me puede seguir comprando, y voy a migrar o mudar el otro 75% de mi negocio en línea. Voy a hacer una migración en línea, 75% en línea, 25% en físico, del mismo volumen que yo vendía antes. Y ya tengo entonces dos elementos. El elemento de entender de manera constante cómo el COVID me afecta y el elemento de entender cómo, hacer una transición de 25 presencial, 75 en línea para mi negocio. Entonces, tengo esos dos elementos. Entonces, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta para poder definir esa parte de estrategia? Ok, tengo que entender tal vez que tengo que entrenar a mi gente ahora en el nuevo modelo. No solamente voy a transferir el negocio y ahora voy a hacer una página. No, tengo que entender tal vez qué gente necesito, cuáles son mis recursos, cuáles son los elementos que necesito considerar para que eso pase. Entonces, tal vez mi tercer espacio de estrategia va a ser, ok, necesito recursos definidos y reestructurar cómo mi negocio se maneja a través de la gente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tal vez antes éramos 3 personas, el que hacía las paletas y 2 que las vendían y se acabó. Ahora, tal vez no voy a tener esa tercera persona, pero esa tercera persona puede ser que sea alguien que ahora va a ser la que hace las páginas web o lo que nos va a ayudar a entender cómo desarrollar ese modelo. Necesito un recurso ahí. Tal vez necesito contratar a alguien, tal vez necesito yo meterme a estudiar eso para hacerlo yo mismo. Tal vez ese paletero, como va a tener solamente 25% de volumen, pues en vez de mandarlo a hacer 8 horas de trabajo, esa persona también se va a desarrollar y le voy a enseñar computación. O le voy a enseñar a usar una computadora. O su primo tiene un café de internet y entonces podemos buscar opciones y asesoramiento con él. La tercera parte se volvió un tema de recursos. La segunda parte se volvió un tema de cómo poder cambiar esa operación 2565. Y la primera parte es entender cómo funciona o cómo se desarrolla el COVID en un ambiente actual y de manera cambiante y constante. Una vez con eso que estoy definiendo, eso es mi estrategia. No estoy definiendo cómo, estoy definiendo un plan general para poder atacar y poder cambiar mi estilo de negocio y poder adaptarme a la situación que ahorita definí, que es sobrevivir o es mantenerme con los ingresos básicos para mantener mi negocio. Eso es lo que estoy atacando. Pero sinceramente no estoy dándole ese contexto completo. No estoy respondiendo a cada pregunta. No sé los pasos que me van a llevar a ello. Sé la estrategia. Y esa es la primera parte. Una vez que definimos la estrategia, la segunda parte es la táctica, que básicamente es también un plan, pero es un plan más específicamente del método. Voy a definir un método para poder obtener ese objetivo. Y entonces, cada uno de los elementos, de los 3 elementos que yo definí como estrategia, van a tener su propia táctica. Es decir, vamos a enfocarnos solamente en uno para que no se alargue mucho esta parte del podcast. El primer elemento que tenemos que entender para la parte de la táctica es entender cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es el método que tengo que seguir? Tal vez yo no soy la persona que puede definir esa táctica para los 3 elementos, porque desconozco cómo hacerlo. Entonces puede ser que la persona o la tercera persona que mis recursos puse que tenía que contratar, entonces tal vez esa es la persona que me va a ayudar a definir esa táctica. Oye, ¿cómo migro un negocio de paletas en físico a un negocio de paletas online? ¿Cómo le hago para eso? ¿De dónde empiezo? Esa táctica, ese paso a paso de primero hay que contratar a esa persona o hay que ir a buscar a esa persona o buscar en YouTube la persona que puede ser que me ayude a hacer eso. Y luego tomar esos ejemplos y definir un método para yo poder hacer esa conversión paso a paso y luego definir ese método de cómo voy a seguir esa operación para que se mantenga así. ¿Qué tengo que medir? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cuántos días me tengo que tardar? Y basado en eso yo defino la táctica de mis recursos. Ese paso a paso o ese método que me va a ayudar a definir los recursos correctos o que me va a ayudar a mantener esos recursos o cómo utilizar esos recursos de manera eficiente. Esa sería la táctica.
La táctica del primer elemento puede ser que sea simplemente, oye, tengo que primero buscar 5 fuentes confiables de COVID. ¿Por qué 5? Porque cada una dice lo que quiere. Entonces, 5 fuentes confiables que puedan ser usadas como referencia de cómo cambian los tiempos en el tema del COVID. Y tal vez van a necesitar un asesoramiento de un abogado, entonces voy a ponerme a ver una página de YouTube de un abogado o buscarlo para que me ayude a entender esa parte legal de cómo implica, y parte de esos recursos va a ser entender, y todos los días me voy a meter a la página de la OMS y a la página del gobierno federal para poder entender cómo me está afectando ese negocio y hacer un resumen todos los días. Ese va a ser mi táctica. Estoy definiendo el método. Ya definí que tengo que informarme, esa es mi estrategia, pero estoy definiendo el método de cómo hacerlo. El qué está definido en la estrategia, el cómo parcial está definido en el método, en la táctica, porque la táctica es el plan, pero más enfocada al método. ¿Cómo le voy a hacer para que el que se cumpla? Y no sé si se acuerdan, pero hace unas cuantas semanas hablamos de lo que eran los indicadores de una manera muy general, y hablamos de KMIs, KPIs y KIs. Los KMIs miden la estrategia, cómo va avanzando la estrategia. Los KPIs miden cómo va avanzando la táctica. Los KAIs vienen con el tercer elemento de toda esta estructura, que es la ejecución. La ejecución es la ejecución es asegurar hacer o tomar las acciones para que se cumpla la táctica, el método que viene en la táctica, y para que se cumpla la estrategia. Esos son los elementos completos de una estructura, un cuadro estratégico. La estrategia, la táctica y la ejecución. La estrategia me dice el qué, la táctica me dice el cómo, y la ejecución son las acciones donde estoy ejecutando el cómo, básicamente. Y lo que hablamos de indicadores, KMIs, KPIs, KAIs, es los KMIs son los que ayudan a evaluar la estrategia. Los KPIs, los que ayudan a definir la táctica o a medir la táctica. Y los KAIs son los que me miden los indicadores de acción, es decir, de lo que estoy ejecutando. Para ponerle el ejemplo en las paletas, yo tengo que medir en qué porcentaje del 35-25 está mi negocio actualmente. Tal vez ahorita sigo en el 100% porque sigo teniendo 2 carritos afuera, o tal vez estoy al 50% porque solo saco un carrito, pero todavía no arranco mi modelo online, solo tengo un carrito afuera. Eso quiere decir que estoy 50%, 0%, 50% presencial, 0% en línea. ¿Eso cumple mi objetivo, mi estrategia? No, pero estoy ahí. Sé dónde estoy y puedo medirlo, porque sé el volumen que produzco para una u otra cosa. La segunda parte de esa misma línea en la táctica, hablábamos de cómo generar ese plan. Y tal vez tengo un plan definido, un método definido. Y tengo que medir entonces qué porcentaje del plan tengo avanzado. Tengo un plan de 200 actividades y llevo 10. Ok, llevo el 5% del plan. Entonces tengo un indicador que es mi indicador de táctica, que es el KPI, que me dice cómo voy avanzando. Y puede ser que esa táctica también me diga cómo está en temas de dinero, cuánto vendes al día o cuánto vendes a la semana. Y esa venta todavía no me llega a cubrir mis objetivos o mis necesidades básicas. Entonces yo mido el dinero todos los días que me ayuden a desfiar. Pero se dan cuenta, el dinero, a pesar de que es lo que yo necesito hasta arriba, porque es para sobrevivir, el dinero no se vuelve una medida de mi estrategia necesariamente. Se está midiendo una medida de mi estrategia, de mi táctica, porque es lo que me va a llevar a cumplir o a validar que ese 25-75 que yo definí en operabilidad está siendo efectivo. Porque si yo estoy en 25-75 y el dinero no está llegando, entonces algo me está fallando en mi táctica. Pero si algo me falló entonces en el método, tal vez tengo que regresarme otra vez, porque el método estaba bien, tengo que regresar a la estrategia y definir una nueva. Es válido. Todos estos elementos no son fijos. No es que ya los diga y los desaparezcan. El punto de aquí es que yo tenga esa certeza de dónde tengo que ir en los niveles de estrategia, táctica y operación para saber si funciona. Si yo tengo mi estrategia súper bien y ya estoy en 25-75 del negocio, mi táctica está al 100% completo mi plan y se está ejecutando constantemente. Pero en mi operación, yo tendría que asegurar que yo salgo 7 de la mañana de todos los días a vender, pero estoy saliendo a las 10 porque no me está dando tiempo, porque no estoy durmiendo. Entonces la ejecución está fallando. Y si falla la ejecución, puede ser que no esté cumpliendo mi objetivo. El punto de dividir esos 3 indicadores es para asegurar que sepa, al menos tengo una muy buena idea de cuál es la parte, cuál es el punto que está fallando. Cuando empezamos a entrar en las partes en el tema de estrategia, también a veces no tenemos claro cómo poder atacar de una manera más eficiente cuando estamos teniendo un tema de incertidumbre muy grande.
Lo primero es dar un paso atrás, salirnos de la operación, lo cual yo sé que es muy complicado. A veces requiere que nos quedemos más tiempo, a veces requiere que nos salgamos y lo hagamos en un fin de semana o que lo hagamos muy temprano en la mañana, cuando no hay una necesidad operativa de nuestro negocio, nuestro equipo, nuestro trabajo que nos demande el día a día, y necesitamos pensar en si tenemos una estrategia definida de dónde vamos, si tenemos ese plano, ese método que tenemos que definir para poder seguirlo, y si lo estamos siguiendo de manera concurrente, estableciendo la estrategia, la táctica y la ejecución. Y eso es todo. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Sé que fue un poco más corto de lo normal. La verdad es que sí quiero entrar un poquito más a detalle en futuros capítulos de esto, porque se me hace muy interesante, se me hace muy importante. Y la verdad es que es uno de los temas más confusos cuando empiezan a preguntarte, cuando empiezas a crecer organizacionalmente o en tu negocio, ¿y cuál es tu estrategia? Y es difícil contestar. Acuérdense, la estrategia es el qué, la táctica es el cómo, es el método. Y la ejecución es básicamente la serie de acciones que haces y cómo la estás ejecutando. Entonces, muchas gracias otra vez por escucharnos. Gracias, perdonen por esas 2 semanas de ausencia, pero ya regresamos y cada semana vamos a seguir. La verdad es que esto me divierte mucho y vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias. Estamos haciendo unos pequeños cambios ahí a los videos del canal en general. Entonces, coméntenos qué les parece. ¿Les gusta? ¿No les gusta? No sé, qué dudas tienen, porque también este canal se alimenta mucho de las dudas que ustedes tienen, se alimenta mucho de lo que nos preguntan. Entonces, por favor, sigan preguntando, sigan comentando, y si ya llegaron a este momento, pónganle like donde sea que lo estén escuchando, donde sea que lo estén viendo. Por favor, pónganle like, eso nos ayuda muchísimo, porque eso también ayuda para poder que este canal llegue a más personas, se genere más información, más dudas, y también podamos hablar de muchas más cosas que les interesan. Entonces, muchísimas gracias, pónganle su like, dejen su comentario, dejen su reseña en iTunes, dejen su reseña en Spotify, y nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Bye.